Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David Alejandro Dávila, del Instituto Universitario Santiago Mariño. Vamos a hacer una pequeña video exposición sobre los defectos de la soldadura. Un defecto en una soldadura es una interrupción que se puede presentar en el metal de la soldadura. Esta se debe reparar porque puede generar accidentes o ruptura de los materiales. Por esto, los códigos de normas y controles de calidad no permiten defectos. Estos defectos los podemos clasificar en 4 grupos diferenciados. 1. Mordeduras y protuberancias en los materiales. Las mordeduras son producidas por una intensidad de corriente demasiado elevada, o en el caso contrario de las protuberancias, por un amperaje demasiado bajo. Las mordeduras son esas pequeñas concavaciones que vemos en la soldadura cuando se va soldando en el metal. Vemos que queda como un arco, como un bache. Esas son mordeduras de la soldadura. Al contrario, las protuberancias son el cordón de soldadura sobresaliente en el metal. Una de las causas de la soldadura es el amperaje demasiado alto para soldar y un ángulo de avance demasiado pequeño o demasiada distancia entre el electrodo y el material, produciendo un arco demasiado largo. El segundo grupo es la escasa penetración. Es un defecto sumamente importante, principalmente cuando necesitamos hacer uniones soldadas, que soportarán importantes esfuerzos, tipo puentes, estructuras, escaleras, metales, en ese tipo de estructuras que son importantes, pues que se sostienen importante esfuerzo. Este defecto al soldar dará uniones débiles con alto riesgo de rotura. La falta de penetración es una soldadura a tope que genera un defecto interno que no puede detectarse a simple vista. Este defecto debe detectarse con ultrasonido, ya que es indetectable con rayos X. Se produce si el chaflán de la soldadura no está totalmente lleno o cuando el contacto entre el metal base y el metal de aportación no es completo en toda su superficie, una soldadura defectuosa. Otro grupo de defectos de soldadura es los poros externos e internos. Muchas veces, a mí me ha pasado que cuando estamos soldando, quedan, después que quitamos la escoria de la soldadura, se ven como unos huequitos. Esos son poros de soldadura. Es un indicador de una soldadura mal realizada. Este es uno de los defectos más frecuentes que se encuentran y sus causas son múltiples. Pueden ser externos o internos. Algunas veces, aunque veamos un cordón de soldadura muy bien hecho, puede tener poros dentro de su composición. Ajá. Las causas, ajá. Las causas son el excesivo gas en casos de soldadura con pitting, MIG o MIG o MIG. MIG o MAC, disculpa, MIG o MAC. En excesivo gas, alta velocidad de enfriamiento de la soldadura. Una vez que se solda no se puede enfriar tan rápido la pieza, hay que darle un tratamiento térmico a la soldadura. Y en especial cuando se trata de aceros muy resistentes o metales muy resistentes, hay que darle un tratamiento térmico a la soldadura para que pueda tener las propiedades adecuadas. Aceite, pintura o herrumbre en el acero. Otra de las causas son longitud de arco inadecuada, excesiva humedad en el electrodo o en la junta, o revestimientos galvanizados. Y el último grupo es fisuras y grietas en los cordones de soldadura. También es una causa muy común de defectos en soldadura. Este defecto puede aparecer por exceder la resistencia a los esfuerzos del cordón, por elegir un electrodo de forma inadecuada o por el enfriamiento del cordón de soldadura demasiado rápido. Además, por materiales que no se pueden soldar. Materiales que no se pueden soldar como fundición, hierro colado, aceros demasiado fuertes, entre otros. Las fisuras y las grietas no se dan al momento de soldar, sino que después, cuando se está enfriando el metal, crea un temple entre las dos uniones y la soldadura se despega o queda rota. Una de sus causas es hidrógeno en la atmósfera del arco, alta dureza de aceros, como lo había dicho ahorita, o alta resistencia con baja ductibilidad, como lo son los aceros colados, los hierros colados. Alta temperatura de transmisión, fases frágiles o excesivo esfuerzo. Ok, teniendo ya claros estos 4 grupos de defectos de soldadura, vamos a hablar sobre los defectos de soldaduras en estructuras, en grandes estructuras conocidas a nivel mundial. Entonces, empezamos con la primera. El primer caso que tenemos es un defecto en servicios de líneas de tuberías en China.
Este nos comenta que debido a las limitaciones técnicas durante la construcción y al control de calidad inadecuado de la construcción de soldadura, las soldaduras de las tuberías siempre han sido la parte más débil de la tubería y han sido afectadas por cargas adicionales. Esto también se ve aquí en Venezuela, en la parte de PDVSA. Ellos eran muy rigurosos con las inspecciones de las soldaduras cuando estaban haciendo los ductos, cuando estaban haciendo gasoductos, cuando estaban haciendo oleoductos. Todo eso era importante. Se utilizaban equipos portátiles de rayos X y ultrasonidos para verificar cada soldadura de las tuberías. Por cargas adicionales como el movimiento de la tierra, se han producido accidentes de agrietamientos de las soldaduras en las tuberías. Esta compañía, que se llama Pipeline de Huijianfeng en China, llevó a cabo un riesgo de falla de la costura de soldadura en una sección de West Firth Line y descubrió que había una grieta en la superficie interna de la soldadura anular. Después de tomar muestras del tubo, se confirmó que había grietas en la superficie interna de toda la soldadura y que las raíces no estaban fusionadas, como se muestra en las fotos siguientes. Recomiendo ver el trabajo o escuchando la video exposición. Okay. El siguiente caso que nos describen es un colapso del Diagnostic Center en Cardicel, Colombia, municipio de Dos Quebradas, Pereira. La mala calidad de las soldaduras, así como el mal detallado, la mala ubicación de algunos elementos y la falta de diseño, sumadas a una fuerte ráfaga de viento como la que se presentó el día 4 de marzo del 2011, fueron las que dieron origen al colapso de la estructura. Se describirá el comportamiento estructural producto de la incidencia del viento de las 5:48 pm, hora en la que se presentó la velocidad máxima. Se puede observar el comportamiento que tuvo la estructura aproximadamente en el momento del colapso. Y en este encontramos índices de sobreesfuerzos que nos pueden dar una idea del comportamiento dúctil de las estructuras de acero. Según los análisis ejecutados por los laboratorios de la Universidad Nacional, presenta resistencias en los materiales atención a valores que oscilan entre 5.000 y 6.000 kilogramos. 6.600 kilogramos, y las cargas axiales presentadas máximas en ningún elemento llegan siquiera a los 5.000 gramos. En cuanto a la resistencia de la soldadura que se realizó, aunque son pocos ensayos los que se ejecutaron, muestra una muy baja resistencia, valores de máximo 2.487 kilos. Estos valores nos indican que las fallas en las estructuras que dieron origen al colapso fue en la soldadura. El análisis visual que se ejecutó en el sitio de la obra y las críticas hechas por el especialista corroboran lo anteriormente dicho. Fueron las uniones entre la viga y la columna. Corresponde, según lo presentado en el modelo estructural, exactamente a los sitios con mayor índice de sobreesfuerzo. Soldaduras mal realizadas y se viene abajo estructura. Otra de las grandes obras creadas últimamente, esta es la mayor del mundo, de hecho la más costosa del mundo, es la presa de las Tres Gargantas en China. La presa de las Tres Gargantas es una planta hidroeléctrica situada en el río Yangtze en China. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo en extensión y en capacidad instalada. El proyecto en su conjunto, que incluye la presa propiamente dicha, las centrales hidroeléctricas, el transporte de los desvíos y la construcción de otros edificios relacionados, totaliza 27.47 millones de metros cúbicos, según las cifras oficiales del 2012. La obra ha costado más que cualquier otro proyecto de construcción en la historia, con estimaciones no oficiales de hasta 75.000 millones de dólares. Existe un riesgo con la construcción de esta represa, ya que podría ocurrir una tragedia, ya que tiene riesgo de venirse abajo. Y si esto ocurriera, acabaría con la vida de más de 15 millones de personas en China. Algunos posibles riesgos de seguridad de esta represa serían: uno, como lo quería tomar en cuenta, aunque no está en el tema de lo que estamos hablando, es un ataque terrorista. El gobierno cuida muy bien, enfáticamente, por todas las vías aéreas, marítimas, terrestres, instalaciones de esta represa, por miedo a ser atacados por terroristas y en vista de las consecuencias que esto acarrearía. Y segundo, que aquí es donde viene un poco más a profundo la materia, ¿no? La corrupción. La construcción de esta represa ha traído como consecuencia el desplazamiento de mucha población, mucho movimiento de terreno, y se ha visto la aparición de grietas largas y profundas. Cuando dieron ya a conocer la grieta, cuando la presa, cuando por fin la hicieron, se descubrieron unas grietas enormes que el gobierno no le ha prestado atención y deciden continuar con la construcción con mucha corrupción de por medio, agregando materiales de baja calidad, incluyendo las soldaduras, que lo requerido. Es un tema bastante conspiratorio, ya que nadie habla de eso, porque las grietas se encuentran bajo el agua, están bajo el agua, todas las grietas. Y por último, el emplazamiento. El número de terremotos se ha incrementado a raíz de la construcción de esta represa, y cabe destacar que justamente debajo de esta represa no se fijaron los ingenieros, los arquitectos, que hay una falla sísmica justamente debajo donde está la represa.
Ok, el otro tema que tenemos, que describimos, el otro caso, son defectos en soldaduras de vías férreas. Esta parte son las que más han tenido defectos de soldadura a nivel de estructuras, de infraestructuras o grandes estructuras. Durante años la unión entre carriles se realizó mediante uniones atornilladas, usando bridas metálicas taladradas que unían los carriles yuxtapuestos por sus extremos. Al golpear las ruedas en esas discontinuidades se producía el típico taqueteo. Evidentemente este continuo golpe, además de provocar incomodidades a los viajeros, tenía importantes consecuencias respecto al desgaste de la infraestructura y del material rodante, con el consiguiente aumento de costes de mantenimiento y reposición de daños. Asimismo, limitaba la velocidad comercial de las circulaciones y la cantidad de carga transportadas por ejes. Durante un breve periodo de tiempo existieron diferentes métodos de soldadura, hasta que las evidentes ventajas del soldeo aluminotérmico se impusieron. Previamente a este tipo de soldadura, había que precalentar los extremos de los carriles para evitar el choque térmico y eliminar todo trozo, todo rastro de humedad. La soldadura acaba normalmente pasadas unas 24 horas con un segundo amolado que obtiene características geométricas finales exigidas para el conjunto de las vías. Este tipo de soldadura aluminotérmica en un momento no fue bien utilizada. Quedaban mal hechas y era pie de tropezo para los trenes, y por eso había muchos accidentes en ese momento. Es una tecnología veterana de finales del siglo XIX. Hoy en día se puede afirmar que no existe carril que su composición o sus características no sean soldables por aluminotermia. Sin esta tecnología de soldadura, la existencia de un transporte ferroviario de alta velocidad o alta capacidad de carga sería imposible. El otro caso que tenemos es el megaproyecto del tren Crossrail en Londres. En la infraestructura civil más grande de Europa, es la infraestructura civil más grande de Europa, será nombrado Elizabeth en honor a la reina Isabel. Conectará el este de Londres con la ciudad de Reading y con el aeropuerto de Heathrow. Al occidente de la capital, esta línea reducirá el congestionamiento vial en la capital británica, al incrementar la capacidad de tren el 10%. Crossrail es uno de los proyectos de infraestructuras más caros y ambiciosos de Europa. Se trata de construir un nuevo tren que cruce el centro de Londres por debajo y con algunas ciudades cercanas, de este a oeste. Este proyecto debería conseguir reducir el colapso del tráfico. Es un proyecto especialmente complicado debido a que se trata de construir un túnel de 42 kilómetros debajo de una ciudad en la que se combinan 2000 años de historia y rascacielos. El coste no es nada desdeñable. Se estima casi 15.000 millones de libras esterlinas, aproximadamente 21.000 millones de euros. La inauguración de este metro, de este tren, de este viaducto, fue pospuesta para el año 2022. Para esta fecha, dependiendo del desarrollo de la pandemia del COVID-19. Y adicional a esto, se requiere más inversión, ya que los primeros cálculos realizados para sus presupuestos presupuestaron materiales de baja calidad, soldaduras de mala calidad, y por eso se mantiene en constante demora. Y bueno, sin nada más que agregar, muy buenas tardes. Gracias.